Una bendición estar aquí en la casa del Señor, hermanos. Adorar al soberano Dios, adorar al Todopoderoso, exaltar su nombre. Creo que por la costumbre que nosotros tenemos de venir a la iglesia, quizás desde niños, a veces se nos ha hecho tan ligero venir a adorar al soberano Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso, al único y verdadero Dios, al Dios inmutable, el Dios que no cambia. Porque Dios no cambia, hermano. Él es el mismo de ayer, el de hoy y será el mismo por todos los siglos. Y lo que Él ha prometido sobre tu vida, sobre mi vida, Él lo cumplirá. Porque no hay variación de pensamientos en el corazón de Dios. Y anhelando esa llenura del Espíritu Santo, necesitamos saber también del Dios que procede ese Espíritu Santo. Y es un Dios inmutable, es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso. Es el gran yo soy. Y a ese Dios es que vamos a escuchar hablar su palabra a través de personas que Él utiliza o usa para hacer llegar este mensaje a su pueblo. Vamos a preparar nuestros corazones, hermano, para recibir esa palabra de Dios. Y quiero invitar, hermano Jesús Cabrera, a que Él pase. Él va a compartir la palabra de Dios con nosotros hoy. Y va a estar hablando de la inmutabilidad de Dios, de ese Dios que no cambia, de ese Dios que nos ha traído por este camino. Es una bendición, un privilegio tenerlo. Señor les bendiga, hermanos. Realmente es un hermoso privilegio estar en esta tarde con ustedes. Bueno, yo soy parte de la iglesia también, pero tenía años, creo yo, de no subirme al altar a predicar. Pero yo creo que como cristianos nuestra obligación es escudriñar la palabra todos los días. Prediquemos o no prediquemos, hay necesidad afuera y hay mucha gente a la cual podemos hablarle del Señor. Amén. Así que es un privilegio grande, gracias pastor, y gracias a los líderes también de la iglesia que me dan la oportunidad en esta tarde. Y voy a suplicarles que abramos nuestras Biblias en el Salmo 93. En su palabra, Salmo 93, hermanos. Amén. Es un salmo corto. Y vamos a ver en esta tarde acerca de ese Dios maravilloso, de ese Dios que no cambia, de ese Dios que estuvo en tiempos antiguos y está en tiempo presente y estará en el futuro. Amén. Dice el Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre bendito, porque es una oportunidad maravillosa de poder exponer tu palabra, Padre. Sé que somos indignos ante ti, Señor amado, pero tú nos limpias con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por cada hermano. Gracias, Señor, por aquellos que nos están escuchando afuera también. Señor, que tu Espíritu Santo llegue a ellos, Padre, y hable a través de la palabra, Señor amado, porque tu palabra es vida, Señor Jesús. Gracias, Señor,
gracias por tu presencia en este lugar. Bendice la palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar en esta tarde, vamos a tratar de hacerlo corto, acerca de la inmutabilidad de Dios. De este Dios maravilloso, de este Dios que no cambia, de este Dios que nos dijeron desde pequeños. Y ayer comentaba yo y les decía yo que Dios me había tocado. Cuando comenzó este mes, nosotros empezamos a llegar a la iglesia y en una prédica del pastor hablaba acerca de algo que yo nunca había puesto realmente atención. O sí había puesto atención, pero lo había escuchado. Y él decía, bien claramente decía, que se sentía maravillado de que él tiene 60 y pico de años, o 60 años, me parece, está más joven, ¿verdad? Amén. Hace 60 años, decía él, estoy maravillado porque mi corazón ha estado funcionando. Hermano, las mujeres que están embarazadas, yo creo que es una bendición para ellas cuando hacen el ultrasonido o lo que sea, o ellas sienten cuando el bebé está palpitando su corazoncito. Es una alegría grande. Las madres tienen ese gran privilegio de sentirlo. Y ese día llegó a mi corazón y dije yo, Dios mío, ¿cuánto tiempo yo no te hubiera dado gracias por eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Dios es bueno. Y yo venía a mi mente el Salmo 139. Es un salmo maravilloso, un salmo tan bello que siempre yo lo he leído, siempre me he gozado en él, todo el salmo en sí. Y hay una parte que me motivaba a escudriñar y a hablar sobre esto, donde dice, en el versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Mire qué maravilloso Dios. ¿Cuánto tiempo Dios nos ha tenido con vida? ¿Cuánto tiempo Dios ha estado a la par nuestra y no nos ha abandonado? No nos ha faltado nada. Y con el amor de Dios hemos estado seguros. ¿Cuánta gente llora en este momento? Muchos familiares que ha perdido, hijos, padres, hermanos. Es duro y a nosotros Dios nos ha guardado. Y es para estar agradecido. Amén, es para darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de este Dios maravilloso que no cambia. Ese Dios que no tiene ni sombra siquiera de variación. Es un Dios tan grande, es un Dios tan bello y es un Dios que nos ha guardado siempre. No hay dioses diferentes. Cuando vemos la situación actual de la humanidad, el estilo de vida adoptado por la sociedad moderna y comparado con el Dios que nos presentan las Escrituras sobre la travesía en el desierto, las grandes batallas de subsistencia del pueblo de Israel, los grandes milagros operados por Dios a favor de su pueblo, hace pensar a algunos que Dios no es el mismo y que ha cambiado. Pero la vida de Dios no cambia. Dice el Salmo 93, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. El Salmo 90 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Salmo 102 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Tú eres el mismo
y tus años no se acabarán. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Yo mismo, yo primero, yo también, el postrero, dice Isaías. Y Romanos 1:23 dice, la gloria del Dios incorruptible. Amén. Dios no tuvo necesidad de que alguien lo formase, porque Dios siempre existió. Dios es eterno, Dios es el principio y Dios es el fin. Y Él no tiene fin. Amén. Su vida es eterna, no se envejece, no necesita nuevos poderes ni pierde tampoco los que tiene. No se desarrolla, no aumenta su fuerza o sabiduría, no se debilita, mire qué lindo, ni envejece, no experimenta ningún cambio para bien, porque Él ya es perfecto desde siempre. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Nuestra naturaleza sí permite cambios. ¿Cuántos han experimentado cambios en su vida? Bueno, cambios espirituales creo que todos, pero cambios físicos yo creo que todos. Amén. Amén. Y bueno, hay más libritas de peso, hay más años y hemos experimentado cambios, imagínense, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Y debemos hacerlo cuando es necesario para bien, cuando necesitamos cambios, tanto para nosotros mismos como para los que nos rodean. Mientras tanto, Dios es inmutable y jamás dejará de ser lo que es. Dios jamás cambia, Dios jamás va a cambiar. El carácter de Dios tampoco cambia. Las tensiones en el medio ambiente, las presiones impuestas por esta sociedad convulsionada han hecho cambiar el carácter del hombre, pero nada absolutamente puede hacer un cambio en Dios. Dios no cambia. Con el paso del tiempo, nuestros gustos, nuestros puntos de vista de cualquier tópico e incluso nuestro temperamento puede cambiar rápidamente. Yo creo que todos experimentamos unos cambios. Pero Dios jamás va a cambiar. Absolutamente nada del carácter de Dios no cambia. Una persona catalogada como buena gente y de buen temperamento puede volverse desequilibrada o amargada. Una persona de buena voluntad puede volverse insensible ante el dolor de otros. Pero a Dios nada de eso le puede suceder. Dios siempre está al lado de nosotros. Dios siempre está pendiente de nuestra situación. Dios contesta toda oración, a veces no como nosotros quisiéramos que las contestara. Pero Él sabe cómo lleva sus cosas, Él sabe cómo lleva nuestras vidas. Nuestros gustos, nuestros puntos de vista pueden cambiar y Dios no cambia. Una persona de buena voluntad puede volverse insensible ante el dolor y las necesidades del prójimo, pero Dios sigue siendo el mismo y nada de eso puede suceder en Él. Dios no será menos veraz, ni menos misericordioso, ni menos justo, ni menos bueno. Amén. El carácter de Dios fue, es y será siempre el mismo. Dios no ha cambiado y Dios no va a cambiar. Dice la palabra que en Dios no hay sombra de variación. Cuando Dios dice en Éxodo, yo soy el que soy, Él tiene vida en sí mismo. Él es, será, fue, es, será y seguirá siendo por la eternidad. Amén. Él tiene vida en sí mismo. Lo que ahora es, lo será por toda la eternidad. Dios siempre se muestra como fuerte, como misericordioso, como piadoso. Dice la palabra que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, dice en Éxodo 34.
El apóstol Santiago en su epístola hace referencia a la bondad de Dios, a la santidad y a su generosidad para con los hombres y su hostilidad para con el pecado. Cuando habla de Dios el apóstol Santiago, se refiere a aquel en el cual no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Él permanece fiel, Él permanece firme, Él no cambia, Él tiene cuidado de nosotros siempre. Amén. La verdad de Dios tampoco cambia. Muchos podrán pensar, nosotros a veces decimos cosas que nos traerán consecuencias, porque sencillamente no sabemos a veces lo que estamos pensando en ese preciso momento. Nosotros muchas veces nos equivocamos, muchos nos hemos equivocado. También nuestros puntos de vista cambian porque no podemos sostener lo que hemos dicho anteriormente y a veces somos confrontados. Muchas veces tenemos que contradecir algo que hemos dicho porque ya no expresa lo que pensábamos y tenemos que tragarnos las palabras. Dios no tiene por qué arrepentirse. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue sosteniendo su verdad. Dios sigue sosteniendo sus preceptos. El amor de Dios no ha cambiado para ninguno de nosotros. Nuestras palabras son inestables, pero no es así con la palabra de Dios, que permanece para siempre como válidas expresiones del pensamiento de Dios. La palabra de Dios es completamente inalterable. Aunque muchos han tratado de cambiar la palabra de Dios. Yo comentaba ayer que hace unos años, hace unos 26, 25 años, el jefe de la compañía me llevó un papel y me dice, firmalo, me dice. Y veo yo, ¿y qué es esto? Y empecé a leer. Era los homosexuales de aquí desde Vancouver estaban enviando una propuesta a la Casa de los Comunes para que fuera raído el primer libro, el primer capítulo del libro de los Hechos. Y decía allí que era ofensivo para la humanidad, que era ofensivo para los homosexuales, que era ofensivo para todos ellos, hacer eso. Entonces, ya en ese tiempo, dije yo, wow, y fue hace muchos años. Y gracias a Dios, ese bill fue rechazado. Esa propuesta no fue aprobada. Y gracias a Dios por el momento se han olvidado de eso. Pero hace poco me llegó de esos periódicos que distribuyen de las propagandas, no sé cómo se llama, pero es uno de los diarios que pagan dejando. Y aparecía un artículo grande allí, grande, de una iglesia cristiana de aquí de Lethbridge, que mencionaba lo que dice la King James, la versión original de la Biblia que usan los cristianos aquí en el Canadá, la King James. Y la nueva versión que han sacado últimamente, yo les voy a dar se lo voy a pasar al pastor para que lo traduzcan y se lo entregan a la congregación. Y en la otra, hacían una comparación de lo que decía la King James y las modificaciones que trae la nueva Biblia para los que hablan inglés y para los que van a los servicios en inglés, que usan la Biblia King James, han cambiado en 2 Corintios, han cambiado casi todo. Han cambiado por cuestiones de género, para no ofender, pero yo se los voy a enseñar, lo voy a dar al pastor para que por lo menos estemos enterados de qué es lo que está pasando. Pero el pensamiento de Dios, como decía, no cambia.
La palabra de Dios permanece para siempre. Dice el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Pero si permanece en los cielos, va a permanecer en nuestro corazón. Si estamos escudriñando la palabra, va a permanecer en nuestro corazón. Y yo creo que como cristianos, realmente como cristianos, deberíamos de tener nuestro devocional con Dios diariamente. Deberíamos de tomarnos un tiempo para leer su palabra. Yo creo que estamos muy ocupados en el trabajo, lo entiendo, pero deberíamos de apartar tiempo para eso. A veces ocupamos tiempo para cosas que no nos edifican y no apartamos tiempo para las palabras, la palabra de Dios. Las palabras y verdades de Dios son estables y son eternas. Debemos recordar que Dios es fiel a todas sus promesas. Todos sus propósitos de bienestar y todas las palabras de advertencia dirigidas a sus hijos son verdad, son reales. La palabra de Dios no es una simple obra literaria o un bestseller que adorna un estante en la casa. Así que trate de mantener la Biblia en la mesa. En la mañana te dice al trabajo, tome su Biblia y lea una porción. Eso edifica, hermanos. Eso nos alienta. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos serios. Estamos en una situación bien dura. Yo creo que todos están enterados de las noticias, qué es lo que está pasando. Y pues lo que estamos tomados de la mano de Dios. Tenemos que confiar en el Señor. Y nuestra vida, acuérdense que nuestra vida está en Él. Amén. Estamos seguros de eso. La palabra de Dios es la revelación misma de Dios. Son los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que nos alumbra para conducirnos en medio de las tinieblas de este mundo inseguro. Jesús dice en Juan 10:35 que la Escritura es la palabra de Dios y no puede ser quebrantada. Hay otro atributo también en Dios que es la manera de obrar de Dios tampoco cambia. Dios permanece fiel a su palabra, fiel a sus hijos. Amén. Y la forma de actuar de Dios para traer a la humanidad hacia Él, hacia la vida eterna, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma que ocupó en los tiempos de Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel. Fue la misma que ocupó en el tiempo tiempo de Jesús para traer a su pueblo. Y es el mismo Jesús de ahora. Es el mismo Dios de ahora. Es el mismo Dios que nos llama a estar prestos. Dios continúa demostrando su señorío y su libertad. Dios sigue siendo Señor de señores. Dios sigue siendo Rey de reyes. Su palabra no puede ser alterada y su plan con la humanidad tampoco puede cambiar. Es imposible que eso cambie. Algunos, haciendo uso de su libre albedrío, rechazan a Dios y su entendimiento es entenebrecido, es cegado, pero a nosotros nos ha dado la luz. Amén. A otros condena porque aman más las tinieblas, pero a otros salva para sus propósitos divinos. Dios nos ha salvado para un propósito. Y el propósito es que realmente hablemos de su palabra. Amén. A eso nos ha mandado el Señor. A eso nos ha mandado el Señor. Hablar de su palabra. Hay mucha gente, mucha necesidad afuera. No solamente aquí en Canadá, sino en todos los países, hermano. En todos los países. Satanás se ha levantado, son sus últimos tiempos. Pero tenemos que estar prestos a eso. Unos viven agradecidos, muchos vivimos agradecidos, algunos llenos de orgullo. Y acuérdese que Dios sigue odiando el pecado de su pueblo, permitiendo el dolor y el sufrimiento interno y externo para ganar el corazón de sus escogidos. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. Dios permite a veces tribulaciones en nuestra vida, pero Él tiene un propósito. Déjele al Señor todo en sus manos. Estamos viendo situaciones bien difíciles y a veces no le encontramos salida a algunos problemas. Yo creo que aquí sabemos qué es lo que estamos hablando. Y tenemos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, pero
Tomémoslo de la mano de Dios. Él realmente va a dar la salida a todo problema. Confiemos en su palabra, confiemos en su palabra. Dios sigue odiando el pecado de su pueblo, pero también está dando la oportunidad para que nos pongamos a cuenta con Él. También Dios sigue buscando al ser humano. Dios quiere estar en comunión con nosotros, permitiendo situaciones de amor y a veces de dolor para que comprendamos que lo más valioso para nuestra vida es Él y apartar nuestra mirada de lo superficial y pasajero. Estamos empecinados muchas veces en hacer bienes materiales, en buscar un aumento, en muchas cosas que distraen realmente nuestra visión, que tiene que ser la adoración a Dios, el servicio a Dios. Esa tiene que ser nuestra visión. Servir a Dios con todo nuestro corazón. También Él anda buscando al ser humano, Él quiere estar en comunión con nosotros. Nosotros los humanos somos inconstantes. Nuestro buen Dios jamás lo será. Esa no es la naturaleza de Dios. No hay inconstancia en Él, no hay sombra de variación. Pero para los que están haciendo uso de su libre albedrío y rechazan a Dios, su entendimiento está entenebrecido, porque aman más a las tinieblas. Para aquellos incrédulos llenos de orgullo, soberbia y arrogancia que incluso pervierten las normas de moralidad, Dios les lanza una dura advertencia en su palabra en el libro de Isaías, capítulo 5, 20, 23. Del 20 al 23. Busquémoslo, hermano, Isaías 5. Isaías 5, del 20 al 23. Mira lo que dice el Señor. Para los orgullosos intelectuales y presuntuosos dice: ay de los sabios en sus propios ojos, ay de los que son prudentes delante de sí mismo. Para los que tienen orgullo intelectual y presunción, para los que son intemperantes, dice: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y para los que aman la injusticia, dice: los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. También Dios advierte a esta clase de gentes también. Gloria a Dios. Pero para nosotros, para sus hijos, Dios sigue obrando de igual manera. Dios no ha cambiado. Su palabra es eterna. Dios sigue siendo el mismo y no hay sombra de variación en Él. Nosotros los humanos somos inconstantes, pero en nuestras debilidades cuando nos tomamos de la mano de Dios, Él cambia las circunstancias. Y en ese proceso de cambio nos capacita para enfrentar los problemas en paz en nuestro corazón. Dios permite muchas cosas. Dios permite situaciones difíciles, pero Él cambia las circunstancias. A veces tenemos problemas, y problemas bien serios, y a veces queremos resolverlos por nuestros propios modos, nuestros propios métodos, pero cuando dejamos en las manos de Dios cualquier problema, ese proceso de cambio nos capacita, ese sufrimiento nos capacita para enfrentar los problemas en paz y con la confianza en Dios en nuestro corazón. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él sigue salvando vidas. Su poder no ha menguado. Cristo salva e intercede por sus hijos y ese es el mejor consuelo del cristiano. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él conoce nuestras dificultades. Él conoce nuestros problemas. Él sabe la situación que la humanidad está pasando. Y Él está bajo control de sus hijos. Amén. Estamos tomados de la mano de Dios. Es un tiempo difícil. Es un tiempo crítico.
pero tenemos la esperanza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Hay una percepción de diferencia entre los primeros cristianos que nos narra la Biblia y nuestra última generación, y el trato de Dios a través del tiempo. Es una percepción que existe en algunos cristianos de que Dios ha cambiado, de que Dios no es el mismo, de que Dios, dice la palabra que Dios no cambia, pero algunos tienen esa percepción de que Dios ha cambiado, pero Dios realmente sigue siendo el mismo y su plan de salvación para la humanidad es eterno. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y sin lugar a dudas, a través de las eras, ha sido el hombre el que ha inventado doctrinas filosóficas, políticas y religiosas. El hombre inventa a cada rato. Hablaba ayer acerca de el plan de Dios no cambia. El plan de Dios para nosotros sigue siendo el mismo, que seamos salvos. Nosotros y nuestra casa, que seamos salvos. Pero a través del tiempo, a través de los siglos, el hombre ha ido inventando, el hombre ha ido cambiando y creando cosas que le benefician a él. Mire, por ejemplo, la creación para manejar las finanzas, creó el Banco Mundial. Y prácticamente el Banco Mundial lo crean para provecho de los países más ricos. Y si ustedes lo pueden ver ahorita, la pandemia que tenemos, no es para favorecer a los más pobres. Los más ricos están acaparando las vacunas y los más pobres tienen que esperar para después. Entonces el hombre crea artificios y crea cosas que le pueden servir a él, controlando con el Banco Mundial los sistemas financieros mundiales para provecho de los más ricos. Crean diferentes sistemas políticos también. Y esto lo crean para oprimir a la sociedad. Tenemos partidos republicanos, partido demócrata, tenemos socialistas, comunistas, neoliberales, progresistas, conservadores. Ahí al otro lado de Estados Unidos han fundado la 4T y como forma de dominio. Y hasta en mi país han nombrado una aplanadora también. Aplanadora Cian le llaman a ellos. El hombre crea elementos para sojuzgar al mismo pueblo, al mismo hombre. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. La percepción de que Dios no puede ser justo, de que no puede ser real, sí es real. Sí es real. Ya se clasifican a las generaciones, fíjese que ahorita ya están clasificando hasta la gente. Ya a los niños, los que no han nacido, les dicen prenatales. Los millennials, ya los clasifican por los millennials, los jóvenes adultos, bueno, nosotros nos dicen los adultos mayores. Los adultos mayores, imagínense. Entonces, están construyendo su propio sistema, su propia clasificación. La tecnología está renovada constantemente. Las comunicaciones están sufriendo cambios casi a diario. Y ahora ya el celular que compró en diciembre del año pasado, ya usted algunos lo quieren cambiar. Ya llegan por el iPhone 15 o 16, no sé cuál van. Pero ya están preocupados por lo que va a salir. Casi todo está cambiando. Si quien no cambia, hermanos, es Dios. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Fíjese que los psicólogos sostienen que el pecado no es pecado. Eso sostienen los psicólogos, que el pecado no es pecado, sino que es una preferencia prenatal.
Eso lo sostienen ellos. Y otros se enmarcan en una idiosincrasia de la individualidad. Así lo catalogan los psicólogos. Y no sería raro que resultara tal vez un trasnochado definiendo el pecado como una idea, como una costumbre folclórica. Puede pasar eso. ¿A quién de ellos les interesa escuchar del pecado? Yo creo que afuera, en nuestro tiempo, estamos pasando tiempos bien difíciles, tiempos bien duros, tiempos en los cuales no podemos protestar, tiempos en los cuales, tiempos peligrosos. Ya nos advertía el Señor que vamos a entrar en tiempos peligrosos y estamos entrando a un tiempo bien, pero bien delicado. Es de tomarnos de la mano de Dios, es de decirle: Señor, te encomiendo mi familia, Señor, guarda mi casa, guarda mis hijos. Es tiempo, hermanos, de que realmente nos comprometamos. Yo sé que estamos escuchando la palabra de Dios todo el tiempo, pero apartemos tiempo para escudriñar su palabra. De ahí viene la sabiduría. De ahí viene para que nosotros podamos fortalecernos por lo que viene, hermanos. Vienen tiempos bien delicados, vienen tiempos bien difíciles. Estamos en tiempos bien difíciles. Y nuestra obligación como cristianos debe ser alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Tenemos que hablarle a otros del amor de Cristo. Del amor de Cristo. Porque Dios es el único que puede sacarnos de una situación de desespero y de una situación difícil y de una situación dura que va a tener que enfrentar la humanidad. Nuestra obligación como cristianos es alcanzar a otros para Cristo. Tenemos compañeros de trabajo, compañeros de escuela, amigos, familiares que necesitan de Cristo. Y a veces nosotros mismos somos indiferentes con eso. A veces hasta se nos olvida de orar. Imagínense. A veces hasta nos olvidamos de orar por la comida. Y otros hermanos, otros en nuestros países, sufriendo hambre, sufriendo grandes necesidades. Y con una tortilla que tengan ellos le dan gracias a Dios. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo? Es tiempo de que nos paremos firmes. Es tiempo, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue dando misericordia y Dios sigue alcanzando a aquellos que Él va a alcanzar. Pero seamos vehículo de Él. Llevemos a otros a los pies de Cristo. Hablemos del Señor. A veces no perdamos el tiempo en cosas inútiles. No perdamos el tiempo en trivialidades. A veces nos enojamos por cosas tontas. A veces peleamos ridiculeces. No vea en el hermano sus defectos y sus errores. Debemos de aprender de eso. Debemos de aprender que Dios quiere otra cosa en nuestras vidas. Que Dios quiere llenarnos de su poder. Que Dios quiere llenarlos de su gracia para que podamos ser útiles y llevar a otros a los pies del Señor. Debemos meternos en la palabra. Aprovechemos, hermanos. Aproveche, tenga un devocional en su casa. Agarre la palabra. Escudriñe un día en la mañana. Dígale: Señor, yo quiero aprender algo de ti. ¿Qué tienes para mí? Abra la palabra. Y ahí va a encontrar usted maravillas de Dios. Ahí va a encontrar que Dios todos los días tiene algo para usted. Todos los días tiene algo que decirle. Cristo quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Nosotros somos elementos que podemos trabajar para que esa voluntad de Dios se haga realidad. Amén. Dios es grande en misericordia. Dejemos ya de hacernos embrollo en nuestra mente especulando cuál es la voluntad de Dios. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es que hablemos su palabra. La voluntad de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
No se avergüence, hermano. Puede haber gente que piense que usted está interesado en cosas que no tienen importancia, pero hermano, la salvación es eterna. Hermano, estamos en un tiempo, ahorita estamos respirando tranquilos, pero no sabemos si en la noche nos pueden llevar al hospital. Hay gente joven que ha muerto en el hospital, joven, no viejitos como yo, jóvenes. Y perdieron su tiempo. ¿Por qué nosotros no aprovechamos eso para hablarle a otros del Señor? Aprovechemos el tiempo para escudriñar su palabra. Aprovechemos el tiempo para decirle a otros las maravillas del Señor. Lo que Dios hace, lo que Dios transforma, lo que Dios cambia. Seamos un espejo de eso. Amén. A veces ocupamos el tiempo para cosas insignificantes y cosas que no nos edifican. Es tiempo de que realmente nos paremos en la brecha y digámosle, Señor, gracias, porque tú no cambias. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él no va a cambiar nunca. Amén. La voluntad de Dios es eterna. La buena voluntad de Dios para con nosotros no ha cambiado. Su amor es infinito. La verdad de Dios no cambia, hermanos. El carácter de Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Así que pongámonos firmes, parémonos firmes y digámosle, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero comprometerme. Señor, yo quiero realmente sentir, ¿para qué, Señor? Vivo. A veces yo creo que agarramos la Biblia hasta el fin de semana cuando venimos para la iglesia. Hermano, lea la palabra, yo se lo recomiendo, hermano. Hagámoslo porque allí vamos a encontrar la verdad. Allí vamos a encontrar todo lo que Dios quiere decirnos en nuestras vidas. Amén. Todo está cambiando y todo va a cambiar. Pero acuérdense que el soberano rey no se muda y que Él es maravilloso y que Él cumplirá el propósito que tiene para cada uno de sus hijos. El desafío de pensar en Dios como un ser inmutable, eterno y creador del todo nos debe mover a adorarle, honrarle y servirle. Amén. Como lo que Él es y además profundizar en el conocimiento de su palabra. Nuestro nivel de conducta que implica servicio, adoración y honra no deberían estar por debajo del estándar de los primeros creyentes. Por la única y sencilla razón de que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo estándar que Dios ocupó en aquel tiempo. Son el mismo, Dios no cambia, Dios no tiene planes diferentes para esta época, ni planes diferentes para esta, ni planes diferentes. Como Dios actuó en el éxodo del pueblo de Israel, como Dios actuó en el caminar de Jesús aquí en la tierra, como ha pasado a través de estos 2000 años de historia tremenda para la humanidad, para los cristianos sobre todo, para los cristianos, los que han leído historia, los que se han documentado, saben realmente todo lo que pasó en la Santa Inquisición, entre paréntesis, en la Inquisición y en la persecución de los cuales fueron objeto los cristianos. En la época medieval, a través de 2 siglos ha habido gran persecución, ha habido gran mortandad y no crea que no podemos llegar a eso. No crea que no podemos llegar a eso. No estoy profetizando, que conste, pero la palabra de Dios se está cumpliendo, hermano. Amén. La palabra de Dios se está cumpliendo y vamos a llegar a tiempos bien difíciles en los cuales vamos a desear tener nuestra palabra. Ayer comentaba, mire, en Corea del Norte, en la China, ahí nomás en Cuba, es una bendición, así como lo oye, es una bendición tener una página de la Biblia en su casa.
y la tienen bien usada, bien doblada y escondida. Hermanos, si a ellos se las hallan, corren la pena de morir. Y sin embargo nosotros, teniendo la Biblia, teniendo la palabra de Dios, no la vamos a escudriñar. Es pecado, hermanos. Amén. Dios lo puede tomar por pecado. Así que acuérdese de los que están afuera. Acuérdese de los que están sufriendo persecución. No solamente en esos 3 países que le he mencionado. Hay países musulmanes que están masacrando cristianos. Hay países que están realmente oprimiendo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y están pagando, están sufriendo el precio del amor a Cristo. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar nosotros? ¿Cuál es el precio que estamos pagando? ¿Acomodándonos? ¿Jugando a la iglesia? ¿O vamos a pagar ese precio de ir a otros? ¿O vamos a pagar el precio? Tal vez no puede ir. Ore por ellos, hermano. Ore por ellos. Ore por ellos. Arrodíllese, hermano. Y dígale, Cristo te ama. Si le manda un mensaje, dígale, Cristo te ama. Yo a veces le he mandado mensajes a gente que impía. Y se los mando, mi mensaje es, Dios te ama. Cristo te ama. Y no agarro memes para hacerlos reír. Hay algunas cosas que dan risa, pero aproveche, tenemos las redes sociales. Aproveche, no ocupe el Facebook, el Messenger o el WhatsApp, cualquier cosa para estar hablando, mandando cosas que realmente no van a edificarlo ni a usted ni al que lo recibe. Amén. Aprovechémoslo para edificar a otros. Aproveche su teléfono celular para edificar. No importa si es viejito, si es nuevito, eso no importa. Pero aproveche para enviarle mensaje a otro y decirle, Cristo te ama. Cristo te ama. Estoy orando por ti. Yo sé que Dios va a hacer la obra. Amén. Y yo sé que Dios va a obrar. Muchas personas a mí me conocieron cuando, yo nací en el Evangelio, pero me aparté. Porque la salvación no es por herencia. Pero a muchos amigos que tuve en el mundo, ahora saben que soy cristiano. Y es un placer para mí cuando les escribo y a veces me dicen, mira, fíjate que me dice cristiano. Gloria a Dios, le digo. Gloria a Dios. Yo también tenemos trabajo. Así que mi consejo es ese, hermanos. Estamos entrando a tiempos bien difíciles y acuérdense que Dios no cambia. Los propósitos de Dios son eternos. Los planes de Dios para con su vida son eternos. Los planes de Dios para su familia son eternos. Ame a su familia, hermano. Ámela. Ame a su familia. Es lo más bello que Dios le ha dado, fíjese. Hermano, es lo más bello que Dios le ha dado. Ame a su familia, hermano. Que su familia vea el ejemplo en usted. Amén. Los padres de familia, que vean el ejemplo en usted. Que vean que ha permanecido firme. Eso es bueno, porque ellos lo ven, ellos lo perciben. Yo tuve abuelos cristianos, madre cristiana, y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por eso, porque sembraron la semillita en mí cuando estaba pequeñito. Me llevaban a la escuela dominical cuando tenía la edad de estos niños que andan ahí, algunos gateando ahí. Me ponían a cantar, somos soldaditos, siervos del Señor allá. Y me acuerdo de todos los coritos lindos que cantábamos. Y eso queda grabado en la mente. Ame a sus niños, hermano. Hábleles de Dios. Con lecturas sencillas y todo, pero que ellos vayan entendiendo lo que Dios significa para usted. Sea modelo, sea ejemplo. Y les queda de tarea la familia. La familia es primero, pero también aquellos que necesitan a Dios allá afuera. Aquellos que lo buscan a usted por un consejo. El consejo mejor es busca a Cristo, sigue a Cristo, conviértete a Cristo y Él es la solución en todo. Así que en esta tarde yo les agradezco su atención y que Dios me los bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Sabemos que el consejo de Dios para nosotros es vida. Y
Lo que hace la diferencia es cómo nosotros tomemos esa palabra. Tú puedes guardarla en tu corazón, ponerla por obra. Tú puedes guardarla en tu mente y olvidarla. Pero dice el libro de Isaías que la palabra de Él no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto para la cual Él la ha enviado. Solo mientras el hermano exponía, me recuerdo lo que Moisés le pregunta a Jehová Dios cuando lo envía a liberar al pueblo de Israel. Y él le dice: y si me preguntan quién me envía, ¿quién diré que tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dice: el yo soy. El yo soy quiere decir el eterno, el que siempre es, el que no cambia, el inmutable. Aquel hermano que se formó un propósito en tu vida desde el vientre de tu madre y aún a esta edad sigue siendo ese mismo el plan de Dios para ti y para mí. Así es que es el Dios que te ha traído a este lugar, es el Dios que te tiene hoy aquí en este edificio y el que ha enviado su palabra a tu corazón. Así es que le agradezco al hermano que compartió esto. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que nos han acompañado y los hermanos que nos acompañaron a través de la transmisión. Vamos a agradecerle al eterno Dios, vamos a agradecerle al soberano Dios por su bondad, por su misericordia y por el agradecimiento de que Él no ha cambiado. Si fuera conforme a nuestras obras, hermano, tiempos que hubiésemos sido ya eliminados, pero ha sido por su amor, por su gracia, por su bondad. Meditaba yo en la gracia de Dios y el Señor me hacía entender: la gracia de Dios no rechaza, la gracia de Dios atrae. No conforme tú te hayas comportado, no conforme tus obras, pero a veces nosotros pensamos que mostramos la gracia del Señor rechazando a otros, tal vez marginando a otros, pero el Señor me hacía entender que su gracia no rechaza, su gracia atrae, independientemente cuál sea la situación de la persona. Imagínense si el Señor hubiera rechazado a la samaritana, el Señor hubiera rechazado a los leprosos, los ciegos. No, los atrajo para que conociesen esa misericordia y esa bondad. Y la iglesia, el Hijo de Dios, necesitamos llenarnos de esa gracia del Señor. Amén. Es que vamos a orar. Le agradezco al Señor por su misericordia, su bondad. Hermanos, después de que terminemos de orar, nos despedimos, salimos de este lugar en orden, ¿verdad?, por motivos, o sea, de las restricciones. Y nos vamos a estar saludando así de lejos para despedirnos. Y gracias nuevamente. Vamos ahora. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo. A ti, Señor, en nuestra adoración, a ti en nuestra alabanza, Señor. Es a ti, bendito Dios, a quien hemos venido, Señor amado, a adorar, pero también a escuchar tu buena palabra. Señor del cielo, tu palabra dice que tú eres el Dios que pones el querer como el hacer en nuestros corazones por tu buena voluntad, Señor. Y tú tenías a bien, Señor, tenernos aquí en este lugar, Señor. Tal vez, Señor bendito, para muchos podían haber, Señor, ocupado este tiempo en hacer algo diferente. Tal vez otros, Señor bendito, pasó por su mente, Señor del cielo, el por qué estaban aquí en este lugar. Pero no es, Señor bendito, porque nosotros lo decidimos, sino porque tú así lo tenías preparado, Dios del cielo. Gracias por tu buena palabra, Señor. Gracias porque tú eres ese mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor amado. Gracias, eterno Dios, porque desde el vientre de nuestra madre, Señor, desde ahí, Señor bendito, tal y como dice el salmista, Señor, tus ojos vieron, Señor, nuestro embrión. Y tú, bendito Dios, formaste todas las cosas que íbamos a hacer, Señor. Y no ha faltado ninguna de ellas hasta esta edad donde tú nos has traído, Señor. Y hasta la edad que tú nos llevarás, Señor del cielo. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos cambiantes. Sabemos que estamos, Señor, en medio de tiempos, Señor amado, conflictivos y que cambian, Señor bendito, diariamente. Pero qué bendición es estar en las manos del Dios que no cambia, del Dios inmutable, del Todopoderoso, del Soberano. Aquel, Señor, que ha prometido guardar nuestras vidas y a nuestra casa y lo ha cumplido, Señor. Aquel que ha prometido guardar a nuestros hijos, Señor del cielo, y lo ha cumplido, Señor amado. Aquel, Señor bendito, que ha prometido escuchar nuestro clamor, nuestras oraciones, cuando Él nos desafía y nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y a ti hemos clamado, Señor, y hemos visto tu mano de misericordia y de bondad sobre nuestras vidas. Padre amado, no queda más en nuestro corazón que decirte gracias. Gracias por ser ese Dios que no cambia. Gracias por ser ese Dios inmutable. Gracias por ser ese Dios que no me ha pagado conforme mis acciones ni mis rebeliones, Señor, sino que con amor y misericordia, Señor, has tratado con mi vida así como estás tratando con la vida de cada uno de mis hermanos.
Gracias, Señor del cielo, por ser ese buen Padre. A ti, soberano Dios, es la gratitud de mi corazón, Señor. Y te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí hoy en este lugar. Por aquellos que nos visitan, Señor del cielo, y por aquellos que nos han acompañado a través de esta transmisión, Señor. Sé que tu palabra, Señor bendito, dará el fruto para el cual tú la has enviado hoy, Señor bendito. Sé que a muchos, Señor, nos trajiste tal vez, Señor, por ese camino, Señor del cielo, y vinieron a nuestra mente recuerdos, Señor del cielo, por el trayecto que tú, Señor amado, nos has guiado y nos has traído hasta este día, Señor. Gracias, eterno Dios, porque hemos pasado enfermedades y estas no terminaron con nosotros. Hemos pasado tal vez problemas personales y estos no terminaron con nosotros. Hemos pasado conflictos familiares y estos no fragmentaron nuestra familia, sino que la mantienen unida, Señor. No porque nosotros, Señor bendito, hayamos sido lo mejor o lo más inteligente, no, sino por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Porque cada día, Señor, cada noche clamamos, Señor, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, Señor, y por aquellos, Señor, familiares que tenemos en nuestros países. Padre bueno, te doy gracias. Gracias, soberano Dios, por ser el Dios a quien yo sirvo, por ser el Dios que me escogió. Yo no te escogí a ti, como te lo he dicho muchas veces, sino que tú nos escogiste a cada uno de nosotros, Señor. Y te agradezco, Señor amado, por tu bondad y tu misericordia. Padre bendito, que tu bendición repose sobre cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en este lugar, y sobre aquellos que nos miran a través de la transmisión. Padre bueno, que seas tú guardándonos, que seas tú, Señor del cielo, alentándonos cada día, Señor. Que seas tú, Señor amado, llenándonos de tu Santo Espíritu. Y que seas tú, bendito Dios, inquietando nuestro corazón a volvernos a ti, Señor amado. Sé, Señor, que los días se tornarán más difíciles cada día, Señor amado, porque tu venida se acerca, Señor. Y te pedimos, eterno Dios, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, y también la templanza para permanecer y seguir adelante. Gracias te doy, eterno Dios, que tu bendición sea sobre nuestra vida y sea sobre esta ciudad de Lebris, Señor. Sea sobre esta provincia de Alberta, Señor amado. Sea sobre este país de Canadá, Señor bendito. Padre eterno, y así oramos por aquellos países, Señor, alrededor del mundo que están siendo, Señor, golpeados, Señor, por este virus, Señor, que están siendo afectados, Señor amado, por esta pandemia. Señor amado, no podemos mostrarnos indiferentes, Señor, al dolor del ser humano, aunque no sea, Señor, aquí en este lugar, pero sabemos, Señor, que son hombres, mujeres, niños, Señor, que están sufriendo, Señor amado, el impacto, Señor, del cielo y tal vez la furia, Señor, de esta enfermedad. Padre eterno, ten misericordia de ellos. Oramos, Señor bendito, por ellos. Clamamos, Señor amado, por ellos. Pedimos, eterno Dios, que extiendas tu gracia, tu favor, y que seas tú, Señor bendito, guardándolos, y seas tú, Señor, quitando, Señor, y erradicando, Señor amado, ese virus de esos lugares que están siendo afectados, Señor. Padre bueno, también te damos gracias porque tú nos has guardado, Señor. Padre bueno, te agradezco por cada uno de los que estamos aquí. Bendice, Señor, sus vidas, fortalécelos, Señor, y danos tú, Señor amado, de tu gracia para poder llegar a otros, Señor, y no hablar de aquellas cosas, Señor, que nos afectan, sino de tu amor y tu misericordia, y aquello, Señor, que nos ha salvado y aquello que nos ha levantado. Gracias te doy, eterno Dios. Padre bueno, oro también así por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que tu pueblo trae a tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para utilizarlo conforme tu voluntad, conforme tu propósito. Gracias, Señor, porque podemos decir con toda confianza: hasta aquí Jehová nos ha ayudado y su mano no se ha cortado para levantarnos y fortalecernos en medio de las adversidades. Gracias te damos, Señor del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.